Buenos días, estimado profesor. Hoy somos el equipo 4 de química y les vamos a presentar el tema de fluidos. Mi equipo está conformado con Ramírez Rodríguez Miguel Aldair, Torres Madrigal Armando, Tenorio Ramos Abigail y su servidor Mateos Juárez Luis Eduardo. Bueno, entonces empecemos con la presentación. Bueno, primero que nada, ¿qué es un fluido? Bueno, un fluido es toda aquella sustancia que puede fluir como los líquidos y los gases, a diferencia de los sólidos. Los fluidos no tienen forma fija, sino que adoptan la forma de un recipiente que los contiene. Esto es gracias a que pues, las partículas dentro de un fluido pues, se mueven libremente. Un ejemplo muy sencillo es el agua. El agua que todos conocemos, el líquido vital de la vida. Ese es un ejemplo sencillo, fácil de un fluido. Bueno, y ahora vamos con los tipos de fluido y sus características principales. Bueno, el primer tipo, pues como lo mencionamos, es el líquido. ¿Y cuál es la característica? Que tiene un volumen definido y pues no tiene una forma fija y es incomprensible. Ejemplo, si yo meto el agua, un agua, por ejemplo, H2O, agua normal, a un vaso, agarra la forma que adentro contiene el vaso, es decir, como una forma de un cilindro. Pero si yo el agua la aviento, la tiro, por la gravedad toma otra forma, por la forma en la que vaya a estar toma otra. O sea, cambia la forma del agua si está en un charco, si está en un vaso, si está en un termo, si está en el lavadero, en el lavabo o así. Otro ejemplo de un fluido son los gases, los cuales no tienen volumen ni una forma fija. Ok, esto es como los líquidos de que no tienen forma fija, pero tampoco tienen un volumen, tampoco lo podemos medir. El agua siempre va a tener un volumen definido, 10 litros, 20 litros, una forma de medición del volumen. Y otra característica es que pueden ser comprensibles, o sea, lo podemos meter en un tanque de oxígeno, un ejemplo, que es el oxígeno, de un gas. Y pues, gracias a esto, pues podemos comprimirlo, descomprimirlo, etcétera, etcétera. Es mmm, moldeable, por así decirlo en ese aspecto. Y bueno, este de los fluidos y los gases como que también tienen unos subtemas, unas partes pues que pertenecen a cada una, ya que los líquidos y los gases pues es como los estados sólidos de la materia, pero también tienen como que sus familias y sus ramas. Un ejemplo es los fluidos ideales, que no tienen viscosidad, no presentan resistencia al flujo y pues en realidad no existen en la realidad, pero son un modelo útil. O sea, que es una forma de poder imaginarlo y poder clasificarlo. Otro ejemplo son los fluidos reales, que tienen una viscosidad, que presentan turbulencias y resistencias. El siguiente ejemplo son fluidos comprensibles, que su densidad cambia con la presión. Un ejemplo de esto pueden ser los gases. Como lo mencioné anteriormente, pues es como la familia o los subtemas de estos gases. Y otras son los fluidos incomprensibles, las cuales su densidad prácticamente es constante. No cambia para nada, lo cual es un ejemplo muy claro y sencillo, los fluidos. Bien, ahora vamos con la teoría cinética de los gases. El contexto estadístico. La teoría cinética explica que los gases se comportan moviendo sus partículas. Es decir, cuando nosotros, un ejemplo, cuando nosotros calentamos el agua para hacernos nuestro café o así, las partículas están en constante movimiento y chocan entre sí y generan un calor. Bueno, ¿qué consiste este contexto estadístico? Ok, lo que quiere explicar es que, bueno, estas partículas tienen un movimiento muy aleatorio, es decir, tú no sabes si va a pegar en orden, si no va a pegar en un orden, si va a ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, tienen un orden aleatorio. Así que en lo que se centran es que, pues, no todas las partículas tienen un movimiento igual, o sea, no siempre va a ser el mismo necesariamente. Por eso se usa un enfoque estadístico analizando promedios como la velocidad media o la energía cinética. Y bueno, este de aquí, por ejemplo, tenemos aquí en la siguiente diapositiva tenemos una fórmula para poder relacionarlo con una estadística.
Bueno, para saber cómo se mueve un gas, cómo es su comportamiento, usa esta dicha fórmula de la energía cinética promedio. Y pues, como podemos ver, este tema va relacionado a la materia matemática de la estadística. Y pues nos es interesante saber. Y analizando la fórmula, la K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Bueno, de mi parte sería todo y le paso la palabra a mi compañero. Buen día, compañeros y profesor. Hoy les vamos a presentar la práctica número 4 titulada Ley de difusión de Graham. Esta ley nos ayuda a entender cómo se difunden los gases y qué relación existe entre su masa molar y su velocidad de difusión. La ley de Graham establece que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Es decir, gases más ligeros difunden más rápido que los gases más pesados. La fórmula que representa la ley es B1 sobre B2 es igual a la raíz de M2 sobre M1, donde B1 y B2 son las velocidades de difusión de gases 1 y 2 y M1 y M2 son sus masas molares. El objetivo de esta práctica es verificar de manera experimental la ley de Graham, observando cómo se difunden los dos gases con diferentes masas molares. Los materiales utilizados dentro de esta práctica fueron un tubo largo de vidrio, algodón, ácido clorhídrico y amoníaco. Nuestro procedimiento fue colocar el algodón empapado con ácido clorhídrico en un extremo del tubo. Se colocó el algodón con amoníaco en el extremo opuesto. Posteriormente, ambos vapores comenzaron a difundirse hacia el centro del tubo. En el punto donde se encontraron reaccionaron formando un aro blanco de cloruro de amonio. Se midió el tiempo de reacción, la distancia recorrida por cada gas desde su extremo hasta el punto de formación del anillo. Los resultados esperados fueron que el aro blanco no se formara exactamente en el centro del tubo, sino más cerca del lado del ácido clorhídrico, ya que el amoníaco tiene menor masa molar que el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el amoníaco se difunde más rápido que el ácido clorhídrico. Como conclusión, la práctica confirma que la ley de Graham, los gases son más ligeros, se mueven más rápido. En este caso, el amoníaco, al ser más ligero que el ácido clorhídrico, avanzó más en el mismo tiempo, lo cual quedó evidenciado en la posición del anillo blanco. Ahora hablaremos sobre las propiedades generales de los líquidos. Para comenzar, hablaremos sobre la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es una propiedad física que describe cuánta masa hay en un determinado volumen de una sustancia. Se expresa con la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Y la unidad más común es gramos sobre mililitros o kilogramos sobre litros en líquidos. La importancia de la densidad en los líquidos. La densidad permite identificar sustancias donde cada líquido tiene una densidad característica. Predice el comportamiento entre los líquidos. Por ejemplo, si mezclas agua con aceite, el aceite flota porque tiene menor densidad que el agua. Puede medir concentraciones. En soluciones, una densidad mayor puede indicar más soluto disuelto. Algunos factores que afectan la densidad en los líquidos son la temperatura. Al aumentar la temperatura, las partículas del líquido se separan, haciendo que el volumen aumente y la densidad disminuya. La presión en líquidos tiene menos efecto que en gases, pero bajo presiones extremas puede afectar ligeramente la densidad. Los líquidos con distintas estructuras moleculares o diferentes masas molares tendrán densidades distintas. Algunos ejemplos de densidades de líquidos más comunes son como el agua con una densidad de 1 gramo sobre mililitro, el etanol con una densidad de 0.79 gramos sobre mililitro, la glicerina con una densidad de 1.26 gramos sobre mililitro, el mercurio con una densidad de 13.53 gramos sobre mililitro y el aceite vegetal con una densidad de 0.91 gramos sobre mililitros. Las aplicaciones prácticas serían en laboratorios.
que se usa para preparar soluciones con concentraciones precisas. En la industria alimentaria para controlar la calidad de bebidas, miel, etc. Y en la hidráulica y flotación para calcular la presión, empuje y diseño de embarcaciones. La viscosidad es una propiedad fundamental de los fluidos que se describe en su resistencia a fluir. En términos generales, existen dos tipos principales de viscosidad: la viscosidad dinámica y la cinemática. La viscosidad dinámica se refiere a la resistencia de un fluido al flujo cuando se aplica una fuerza externa y se mide en pascales por segundo. Por otro lado, la viscosidad cinemática se calcula dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido y se expresa en metros cuadrados por segundo. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a la colisión entre sus propiedades, que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligatorio a moverse, dichas partículas esperan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que son fluidos en los que la fricción es nula, es decir, que pueden ser fluidos indeterminables. La tasa de flujo, también conocida como velocidad de flujo o flujo másico volumétrico, es el contexto de la propiedad de materiales en química. Se refiere a la cantidad de materia que atraviesa una sección determinada por unidad de tiempo. Puede referirse al flujo de líquidos, gases o incluso sólidos granulados. La fórmula para medir la tasa de flujo es volumen sobre tiempo. Se utiliza para controlar y optimizar reacciones químicas en sistemas continuos, como la síntesis de fármacos y otros productos químicos.